Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del quinto grado de la institución educativa 2236 de Bujama Baja. Bien, el día de hoy, viernes 20 de noviembre del año 2020, día número 5 de la semana 33. Recordemos nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Nuestra actividad del día de hoy, Matemáticas para todas y todos, parte 1. Bien, como todos los días, vamos a leer nuestro propósito para el día de hoy. En la actividad anterior han identificado en diferentes manifestaciones artísticas y cotidianas ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. El día de hoy interpretarán información estadística para reflexionar y asumir compromisos con relación a las oportunidades que deben de tener las niñas y los niños para desarrollar y demostrar sus habilidades matemáticas y estudiar una carrera profesional. Nuestra meta para hoy, interpretar información estadística y reflexionar y asumir compromisos con relación a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños. Los recursos que vamos a necesitar para el día de hoy: el cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero, palitos, piedras, chapitas o materiales similares, el cuaderno de trabajo de matemática del quinto grado en la página 55 y 56 y la ficha Resolvemos problemas sobre ventas. Muy bien, ¿qué es lo que espero que logres desarrollar en esta actividad? Primero, representar datos en una tabla de frecuencias absolutas y en gráficos de barras. Analizar los datos de los gráficos de barras, explicar el significado de la moda de un conjunto de datos, elaborar y sustentar una conclusión acerca de las preferencias de las niñas y los niños respetando a las carreras profesionales. Bien, vamos a empezar y te propongo el siguiente problema. La profesora María aplicó una encuesta a las niñas y niños del quinto grado A acerca de la carrera profesional que les gustaría estudiar en el futuro. Las respuestas que obtuvo fueron las siguientes. Niña, ingeniería civil. Niña, ingeniería civil. Niño, educación. Niño, arquitectura. Niña, enfermería. Niña, educación. Niña, educación. Niña, arquitectura. Niño, enfermería. Niño, educación. Niño, ingeniería civil. Niña, ingeniería civil. Niño, ingeniería civil. Niño, educación. Niña, ingeniería civil. Niña, ingeniería civil. Niño, ingeniería civil. Niño, arquitectura. Niño, enfermería. Niña, enfermería. Niño, enfermería. Niño, educación. Niña, educación. Niño, ingeniería civil. Niña, enfermería. Niña, arquitectura. Niña, arquitectura. Niño, enfermería. Niña, enfermería. Y niño, ingeniería civil. ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de las niñas del quinto grado A? ¿Y cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de los niños del quinto grado A? Ahora te invito a resolver el problema. Vas a buscar tus propias estrategias, tu propio proceder o tu propio procedimiento para poder dar o contestar a las preguntas que nos han encomendado. ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de las niñas?
¿Y cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de los niños? Luego, lee estas preguntas y escribe las respuestas. ¿Quién nos pide resolver el problema? ¿Cómo representarías los datos del problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? ¿Cómo resolverías el problema? Cuando estén preparadas o preparados, van a resolver el problema. Ahora, realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y lo vas a comparar con el proceso que tú has desarrollado. Presten mucha atención. A ver niños. Esta resolución nos da la plataforma Aprendo en Casa. Ustedes también ya han hecho su resolución. Luego de leer y analizar el proceso de resolución, van a comparar con el suyo. ¿Ya? Muy bien, a ver, veamos cómo fue el proceso de resolución de este problema. Primero, representan los datos del problema utilizando el siguiente esquema y materiales como palitos, piedritas, chapitas, etc. Así, las niñas, ingeniería civil, acá están las niñas, y las profesiones que han querido, ¿no? Ingeniería civil, educación, enfermería y arquitectura. Debes representar cada dato con un palito, una piedrita, una chapita o material que dispongas. En los niños, ingeniería civil, educación, enfermería y arquitectura. Segundo, van a elaborar y van a completar en su cuaderno el siguiente tabla de frecuencias absolutas, ¿no? ¿Se acuerdan ahora de las tablas de frecuencias absolutas? Consideren la cantidad de materiales en cada grupo del paso anterior. A ver, ya ustedes también tienen el problema planteado, ahí está, ¿no? Pueden regresar para poder completar esta tabla de frecuencias absolutas. Carrera profesional, ingeniería, educación, enfermería, arquitectura y el total. Frecuencia absoluta, las niñas, ¿cuánto? Con un palito van llenando. Las niñas que han querido, ¿cuántas niñas han querido o han dicho que les gustaría estudiar ingeniería civil? ¿A cuántos niños también? ¿A cuántas niñas educación y a cuántos niños? ¿A cuántos niñas y niños enfermería y a cuántas niñas y niños arquitectura? Luego el total de niñas y el total de niños. Luego van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas niñas y cuántos niños fueron encuestados? ¿No? Cuando le plantearon el problema, y ahí ustedes tienen que trabajar con ese cuadro. ¿Ya? Ahí están todas las denominaciones que le han dado las niñas o las preferencias que le han dado las niñas y los niños para poder decir qué es lo que quisieran estudiar cuando estén más grandes. ¿Cómo obtuvieron el total? Pues otra pregunta, ¿ya? En total, luego de que hayan rellenado el cuadro, le van a dar el total de niñas y niños. Tercero, van a elaborar y completar los siguientes gráficos de barra, utilizando los datos de la tabla del paso anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí están las carreras profesionales preferidas por las niñas y las carreras profesionales preferidas por los niños. ¿Ya? Aquí nos dan un ejemplo. Las niñas, hay 5 niñas que han preferido ingeniería civil, como que también hay 5 niños que también han preferido ingeniería civil. ¿Ya? Muy bien. Ahora ustedes, con la tabla anterior, también tienen que ver cuántas niñas eligieron educación, enfermería y arquitectura.
Luego en los niños, ¿cuántos eligieron ingeniería civil, educación, enfermería y arquitectura? ¿Ya? Van a ser los gráficos. Cuarto, analiza los gráficos y van a responder. ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de las niñas? ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de los niños? ¿Cuál es la carrera profesional con menor preferencia en el grupo de las niñas? ¿Y cuál es la carrera profesional con menor preferencia en el grupo de los niños? Y finalmente van a responder las preguntas del problema. ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de las niñas del quinto grado A? ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de los niños? ¿Ya? Los resultados que ustedes obtengan los van a escribir aquí. ¿Ya? Tengan en cuenta una cosa. El dato con mayor frecuencia absoluta se le denomina moda. ¿Ya? No se olviden. Al dato con mayor frecuencia absoluta se le denomina moda. Ahora, te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos utilizaron para resolver el problema? Tú has tenido tu propia estrategia, tu propio procedimiento. ¿Ya? ¿Cuál de los dos procedimientos podrías mejorar? ¿El que tú has hecho o el que te he mostrado aquí en la actividad? ¿Qué conclusión puedes plantear acerca de las preferencias de las niñas y los niños frente a las carreras profesionales? ¿Por qué? ¿Qué compromiso asumirías respecto a la carrera profesional que te gustaría estudiar? Ahora vamos a seguir aprendiendo. Un nuevo reto para que ustedes puedan utilizar el mismo procedimiento de la respuesta del problema anterior. ¿Ya? Este es un nuevo reto que ustedes tienen que desarrollar. La profesora Mercedes también aplicó una encuesta a las niñas y los niños del quinto grado B acerca de la carrera profesional que les gustaría estudiar en el futuro. Las respuestas que obtuvo fueron las siguientes. Y aquí está el cuadro, niños y niñas, con sus alumnos. Lo primero que tenemos que ver es qué cantidad de niños tiene. 3 y contamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que si tenemos en esta columna 10 o en esta fila 10 y en la columna 3, multiplicaríamos 3 por 10. Nos daría 30 alumnos. ¿Ya? Son 30 alumnos. De ahí tenemos que ir viendo cuántas niñas y cuántos niños hay. Y tenemos que responder a las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de las niñas del quinto grado? ¿Y cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de los niños del quinto grado? ¿Ya? El día de hoy me tienen que enviar 3 procesos o 3 evidencias. El primero, de cómo ustedes desarrollaron el problema. El segundo, el que está en la ficha, ¿no? Completando y terminando. Y este tercero que dice sigamos aprendiendo, que es un problema que hay que desarrollar. ¿Ya? Muy bien, niños. Luego de haber resuelto el problema, van a desarrollar su libro en las páginas 55 y 56. ¿Ya? El cuaderno de trabajo de su libro de matemática del quinto grado. Se titula Nuestros gustos y la moda. Los estudiantes del quinto grado de la institución Héroes del CENEPA
Aplicarán una encuesta para elegir el tipo de película preferida que verán juntos. Presentarán la información organizada y explicarán su decisión. ¿Ya? Ahí está, para que hagan su gráfico, la tabla de frecuencias absolutas, el gráfico y luego las conclusiones. Ahora van a evaluar sus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios. ¿Representaron los datos en una tabla de frecuencias absolutas y gráficos de barra? Si tu respuesta es sí, tienes que explicar cómo lo hiciste. ¿Analizaste los datos de los gráficos de barra? Si tu respuesta es sí, tienes que explicar cómo lo has hecho. ¿Explicaste el significado de la moda de un conjunto de datos? Si tu respuesta es sí, debes de explicar cómo lo has hecho. ¿Elaboraron y sustentaron una conclusión acerca de las preferencias de las niñas y los niños respecto a las carreras profesionales? Si respondiste sí 4 veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Aquí dice, la Feria de Ciencias tiene experimentos de volcán, imanes y moldes. Esta gráfica de barras muestra cuántos experimentos de cada uno hay en la feria. Entonces veamos esta gráfica de barras. Nos dice que hay 8 experimentos de volcán, nos dice que hay 2 experimentos de imanes y nos dice que hay 4 experimentos de moldes. Luego nos pregunta ¿cuántos experimentos hay en total? Entonces, para saber la respuesta, vamos a contar el total de experimentos que hay. Hay 8 experimentos de volcán, más 2 experimentos de imanes, más 4 experimentos de moldes. Entonces, 8 más 2 más 4 será el total de experimentos que hay. Entonces, 8 más 2 más 4 será el total de experimentos que hay. Eso da un total de 14 experimentos. Y los podemos contar. Aquí serían de volcán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 2 de imanes, 9, 10. Más 4 de moldes, 11, 12, 13, 14. 14 experimentos en total. Hagamos otro ejemplo. Este ejercicio dice, el frasco de galletas tiene galletas de azúcar, avena y chispas de chocolate. Esta gráfica de barras muestra cuántas galletas de cada una hay en el frasco. Entonces la pregunta es, ¿cuántas galletas hay en total? Como en el ejercicio anterior vamos a contar el total de galletas. Entonces tenemos 6 galletas de azúcar, 4 galletas de avena y 9 galletas de chispas de chocolate. El total sería 6 más 4 más 9. Entonces, 6 más 4, eso es 10, más 9, 19. Entonces, 19 es el total de galletas que hay. Hagamos otro ejemplo. Los dulces en el tazón son rojos, amarillos o verdes. Esta gráfica de barras muestra cuántos dulces de cada color hay en el tazón. Y la pregunta es, ¿cuántos dulces son verdes? Bueno, pues tenemos aquí 6 dulces rojos, 9 amarillos y 3 verdes. La información que nos sirve es saber que hay 3 dulces verdes, porque la pregunta dice ¿cuántos dulces son verdes? Entonces, hay 3 dulces verdes. Correcto. Y terminamos. Hola niñas y niños. Día a día realizamos muchas acciones y tomamos decisiones con ayuda de la organización de datos
en tablas o en gráficos estadísticos. Por ejemplo, cuando elegimos a un representante mediante una votación o cuando averiguamos cuál es la mascota preferida de nuestros amigos. Los estudiantes de quinto grado están conociendo sobre las peruanas y peruanos que destacaron, entre los cuales figuran la doctora Laura Ester Rodríguez Dulanto, el ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, la educadora y periodista Elvira García y García y Daniel Alcides Carrión. ¿Han escuchado de esos personajes? ¿Les gustaría conocer la historia de uno de ellos? Me gustaría conocer sobre Daniel Alcides Carrión. Sí, me gustaría conocer sobre la doctora Laura Ester Rodríguez Dulanto. La profesora Camila hizo una pequeña encuesta entre sus estudiantes a quienes le preguntó: ¿a cuál de estos personajes le gustaría conocer más? ¿Cómo hicieron para escoger al personaje? Muy buena pregunta. Para escoger al personaje, cada estudiante eligió uno de los 4 personajes. Los datos fueron los siguientes. Cada foto del personaje representa un voto. ¿A cuál eligieron? Los resultados presentados de esa manera no nos ayudan a conocer quién obtuvo más votos. Entonces, ¿cómo podremos organizar los datos? Para organizar los datos, podemos usar una tabla de frecuencia absoluta, donde anotaremos las preferencias de cada estudiante. Ayudemos a la profesora Camila a completar la tabla de frecuencia absoluta. En la primera columna consideramos a los 4 personajes. La doctora Laura Rodríguez Dulanto, el ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, la educadora Elvira García y García y Daniel Alcides Carrión. La segunda columna nos sirve para contar usando palotes las veces que dicho personaje fue elegido por los niños y las niñas. La doctora Laura Ester Rodríguez Dulanto ha obtenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. Ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, 8 votos. La educadora Elvira García y García, 11 votos. Y Daniel Alcides Carrión, 6 votos. En la tercera columna debemos anotar en la frecuencia absoluta de acuerdo con el conteo. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que uno de los personajes fue elegido. Muy bien, André. Ya conocemos la frecuencia absoluta de cada personaje. Si sumamos todas las frecuencias absolutas, obtenemos el total de los estudiantes, que fue 35. ¿Existe otra manera de representar los resultados? Sí, podemos construir un gráfico de barras. Así es, Gaby. Ahora, con la información de la tabla, completaremos el gráfico de barras. En el eje horizontal, colocamos el nombre de los personajes ilustres. Doctora Laura Rodríguez Dulanto, ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, educadora Elvira García y García y Daniel Alcides Carrión. En el eje vertical tenemos la frecuencia con una escala que va de 2 en 2. La barra de la doctora Laura Ester Rodríguez Dulanto debe llegar hasta 10. La barra del ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo debe llegar hasta 8. La barra de la educadora Elvira García y García debe llegar hasta 11.
y la barra de Daniel Alcides Carrión debe llegar hasta 6. ¡Excelente trabajo, Gaby! Ahora vamos a observar y analizar los datos representados en la tabla y en el gráfico de barras. ¿Cómo podremos identificar al personaje de mayor preferencia? Observamos que en la tabla es el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Y en el gráfico de barras es el que tiene la barra más alta. Recordemos que el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta se conoce como moda. En este caso, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es el personaje que tiene la mayor frecuencia absoluta? La educadora y periodista Elvira García y García. Entonces, de acuerdo con los resultados que analizamos, debemos comenzar por conocer mejor la vida y aporte de la educadora y periodista Elvira García y García. Muy buena participación, Gaby y André. Ahora ya sabemos qué biografía la profesora Camila compartió con sus estudiantes. Queridos niños y niñas, hoy hemos utilizado una tabla de frecuencia absoluta y un gráfico de barras para organizar y representar los datos obtenidos en una encuesta. Hasta una nueva oportunidad. Bien, luego de haber visualizado los videos y como sabemos que te gusta asumir distintos retos, por eso vamos a resolver la siguiente ficha. Resolvemos problemas sobre ventas. ¿Ya? Esta es la ficha que ustedes tienen que desarrollar el día de hoy. Ahora te vas a reunir con tu familia y les vas a explicar en qué consistieron los problemas propuestos y cómo lo has resuelto. Les vas a contar también que la moda de un conjunto de datos es el dato con mayor frecuencia y que tanto las niñas como los niños deben de tener la oportunidad de estudiar la carrera de su preferencia, ya que todas y todos poseen diversas potencialidades. Bien, ahora vamos a reflexionar. Pero primero vamos a ver nuestra meta. Interpretar información estadística y reflexionar y asumir compromisos con relación a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños. Luego vas a escribir y completar en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican la moda. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? Luego vas a escribir las acciones que realizarás para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que impliquen la moda. Recuerden también organizar su portafolio, el proceso de resolución del problema. Señala tus logros y cómo los obtuviste. También guarda el cuadro de reflexión sobre tus avances. Esto te permitirá estar a tanto de cómo vas progresando. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Matemáticas para todas y todos, parte 1. Muchas gracias por su atención prestada. Que tengan un buen día.